Bienvenidos a Protagonistas con Voz Propia, el podcast de la Fundación Rafael del Pino, en el que líderes del ámbito económico, político y social reflexionan desde su propia experiencia sobre los grandes retos de nuestro tiempo. Esto es Protagonistas con Voz Propia. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Protagonistas con Voz Propia. Hoy recibimos a una mujer que es literalmente una de las mejores mentes de nuestro país. Elena González Blanco no solo fue Premio Nacional de Fin de Carrera en Filología Hispánica y Clásica, sino que también obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado con una tesis sobre literatura medieval. Hoy, sin embargo, su nombre resuena en los centros de datos de todo el mundo como responsable de IA para nativos digitales en Microsoft para la región de EMEA. Pero Elena también es una voz fundamental en la gobernanza corporativa como consejera independiente en sectores tan diversos como la comunicación y la logística internacional. Elena ha pasado por la academia en Harvard, ha fundado laboratorios de innovación en la UNED y ha liderado la transformación digital en gigantes como Indra y Banco Santander. Elena, es un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Tu formación es de letras puras, pero en 2014 fundaste el primer laboratorio de innovación en humanidades digitales en español en la UNED. ¿Cómo se gesta ese paso de investigar estrofas medievales a entender que la tecnología era la herramienta necesaria para que el lenguaje diera su siguiente salto evolutivo? A mí lo primero que me gustaría decir aquí es que dejemos de pensar en ciencias y en letras, porque casi seguimos un poco anclados en esa mentalidad medieval de trivium, de quadrivium, donde verdaderamente ya estas disciplinas cada vez se van acercando más. Y esto lo hemos visto con la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje, que son de lenguaje. Es decir, para mí es ese punto donde la lengua se transforma en matemáticas. Y esto me pasó a mí cuando efectivamente estaba iniciando mi doctorado y me fui 2 años a Estados Unidos. De pronto me di cuenta de que la interdisciplinariedad era necesaria y de que la oportunidad de aplicar tecnología a cualquier ámbito, sea medicina, sea sociología, sea filología o sea cualquier área, era necesaria y teníamos una oportunidad delante. Y eso fue lo que me hizo cambiar el chip de una investigación de lo que era puramente la tradición en el ámbito lingüístico del texto y filológico a lo que podía ser la oportunidad de transformar todo esto con inteligencia artificial. En aquel momento, por supuesto, no estábamos hablando de inteligencia artificial como tal, se hablaba de procesamiento del lenguaje natural, de unas tecnologías que eran todavía basadas en reglas muy rudimentarias y que sobre todo a mí me llamó mucho la atención porque siempre se enfocaban mucho en inglés, es decir, la oportunidad en el ámbito hispanohablante en un mercado que tiene más de 600 millones de personas estaba siempre muy por detrás de lo que veíamos en el ámbito de investigación y también ahora en el ámbito empresarial en este sentido. Y eso fue lo que me hizo empezar a intentar cubrir ese hueco, primero desde el ámbito de investigación, montando ese laboratorio de innovación en temas de tecnologías aplicadas al ámbito de las humanidades, con gran foco en el texto y en el lenguaje, pero después en el ámbito empresarial con la fundación de ClickBrain y con todo el desarrollo que hemos ido teniendo para llegar hasta donde estoy ahora mismo. En 2018 das un giro hacia el ecosistema emprendedor como directora general para Europa de Cover Wallet, una startup que terminó siendo adquirida por Aon. ¿Qué aprendiste en esa etapa de crecimiento vertiginoso sobre la agilidad tecnológica que luego pudiste aplicar en estructuras mucho más grandes como el Banco Santander? Creo que lo aprendí todo. Es decir, el pasar por una startup y además a un nivel internacional donde yo era la directora general de Europa y donde estábamos en un momento de disrupción de un sector como era el sector seguros, en el que pues cada póliza de seguros se vendía a través de canales tradicionales y pasamos a llevar todo esto al canal online, donde el viaje del cliente empezaba pues desde esa campaña de marketing en distintos canales hacia ese paso por una gestión mediatizada por el humano, pero totalmente tecnológica
para luego llegar en la compañía aseguradora y gestionar pues ese viaje de cliente a través de distintos canales sin fricción, pues fue lo que me hizo ver cómo cualquier tipo de negocio se puede llevar al ecosistema digital mientras haya datos, mientras haya canales y mientras haya pues toda una estructura que permita que toda esa experiencia sea, como decimos, seamless, ¿no? sin roturas. Y esto fue un aprendizaje enorme que además fue en distintos ángulos, ¿no? Primero desde el punto de vista tecnológico, porque la tecnología, aunque parece que últimamente ha dado un salto exponencial, que lo ha dado, pero es verdad que va mejorando y va dando oportunidades nuevas constantemente. Entonces, la primera lección aprendida es que es necesario estar al día y trabajar mano a mano con todos los equipos tecnológicos para saber dónde están esas oportunidades. Después, entender cómo se conectan los distintos campos, ventas, operaciones, datos, toma de decisiones, el propio negocio asegurador, y ver cómo esos datos pueden llevar a tomar mejores decisiones que van optimizando cada paso del proceso, cosa que no es muy distinta de lo que estamos viendo ahora con los agentes, solo que ahora mismo pues es mucho más rápido cada paso de esta ejecución. Y después también hay un punto importantísimo en este aprendizaje, y es cómo también toda la parte cultural impacta muchísimo en el desarrollo de los negocios. Una startup americana que se desarrolló también en Europa, pues cada país vendía un seguro de una determinada manera, y cómo también es importantísimo conocer el ecosistema local para poder encajar lo mejor de esta adaptabilidad y no menospreciar esa variedad que muchas veces hace que las startups pues tengan más dificultades a la hora de escalar. Ahora diriges, ¿no?, un equipo de especialistas de altísimo nivel técnico en Microsoft. Y en una ocasión te preguntaron qué preferías y respondiste sin dudarlo liderar un equipo antes que ser una experta técnica aislada. ¿Cómo es tu estilo de liderazgo para que perfiles tan diversos, desde doctores en IA hasta creativos, remen en la misma dirección? Bueno, creo que lo más bonito de todo este tipo de experiencias es no tanto lo que aportas, sino lo que aprendes. Es decir, para mí es estar siempre pues, en la parte de atrás del barco, intentando rescatar, intentando apoyar, intentando pues casi más ser el coach, donde cuando hay un problema pues tratas de solucionarlo, pero poder dar al equipo ese protagonismo, ese potencial, y que sean ellos los que con su conocimiento pues den el siguiente salto. Al final, lo que más me enorgullece y de lo que más puedo estar agradecida en estos últimos años es que siempre los equipos que he tenido alrededor sabían más que yo. Y eso me ha permitido pues, estar siempre en ese constante punto de aprendizaje, de escucha y también de entendimiento, porque muchas veces pues el rol ya no es tanto de saber mucho de todo, sino de saber hablar y escuchar a todo el mundo y poder actuar de bisagra entre una persona de alto nivel de negocio y una persona muy experta en tecnología, cuyo problema principal en muchos casos ha sido la comunicación y cómo traducir y cómo hacer de puente entre estas dos áreas que tradicionalmente han estado muy lejos y que necesariamente en el mundo de la inteligencia artificial cada vez necesitan estar más cerca y ir de la mano. Tu influencia hoy no solo se limita a eso, a la dirección ejecutiva, también aportas tu visión en los órganos de máxima decisión como consejera independiente. Actualmente formas parte del Consejo de Tracción, el gigante de la logística y el transporte en México, y anteriormente lo hiciste en una firma de referencia en comunicación como es Llorente & Cuenca. A menudo se piensa que la IA es algo que solo compete al Departamento de Tecnología, pero tú la llevas a la mesa del Consejo de Administración. ¿Qué valor diferencial aporta hoy una experta en IA y datos como consejera independiente, y por qué es vital que los consejos de sectores tan tradicionales como el transporte o la logística empiecen a hablar este idioma? Bueno, creo que esto, para empezar, es agnóstico al sector porque está en todas partes. Es decir, donde hay voz, donde hay texto, donde hay documentos, cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de industria es susceptible de transformarse con inteligencia artificial, y el que no lo haga pues se quedará atrás. El Consejo de Administración es el órgano principal donde se toman las decisiones de gobierno de las empresas y también es el responsable de la estrategia de la empresa. La estrategia viene siempre de arriba y viene desde el negocio. Y la inteligencia artificial a día de hoy ya no es un problema tecnológico ni algo que resolver cuando las cosas se estropean. Tiene que venir desde
la parte más estratégica de la empresa porque supone un hito transformacional para toda la compañía, desde la cultura, las áreas de recursos humanos, las áreas de inversión, la eficiencia operacional, la generación de nuevos ecosistemas, incluso nuevos modelos de negocio que impactan desde el empleado hasta el cliente a los propios procesos, pues es algo que tiene que estar permeabilizado en todas las áreas de la compañía. Y el problema es que todo esto va tan rápido que muchas veces las compañías no pueden o no tienen la capacidad de poder adaptarse por sí solas a estos cambios y por lo tanto necesitan pues ayuda desde fuera para poder asimilar todo el tsunami que está viniendo. Has comentado también que te daba como envidia como países, ¿no?, como Francia apuestan por la IA con una colaboración real entre gobierno, universidades y empresas. ¿Qué nos falta en España para crear una comunidad digital que no solo atraiga inversión, sino que retenga el talento que formamos en nuestras universidades? Pues mira, es una muy buena pregunta. Creo que España tiene un talento excepcional, tiene muy buenas universidades y me encanta pues, ser española, vivir aquí y poder de verdad ser parte de este ecosistema. Pero cuando salgo de aquí y veo cómo otros países están generando el ecosistema emprendedor, cómo la inteligencia artificial está avanzando y cómo la tecnología se mueve, me da un poco ese sentimiento de urgencia. Es decir, creo que primero tenemos que hacerlo más rápido. Segundo, tenemos que perder el miedo un poco cultural muchas veces a llegar a ser grandes o a fallar. No pasa nada por fallar. Muchas veces es un tema también cultural de, pues si falla una startup ya montarás otra. Y por otro lado también ese ecosistema que mencionabas donde universidades, gobierno, inversores, grandes empresas y startups tienen que ir de la mano. Eso todavía pues está madurando aquí, pero en otros países ha habido muchísima más intencionalidad a la hora de hacerlo. Ponías Francia como ejemplo, pues el caso de Stationef y de todo lo que está pasando en torno a la French Tech, pues está dando frutos 10 años después de su creación. Creo que sin duda es un ecosistema a seguir, a imitar. Creo que en Europa tenemos opciones, pero creo que no podemos perder un minuto porque si hay una diferencia entre lo que está pasando ahora mismo y los últimos cambios o revoluciones tecnológicas es que estaba muchísimo más rápido. Así que mi mensaje aquí es más de urgencia y de no podemos dejarlo atrás. Sigues insistiendo, de hecho lo has comentado antes, ¿no?, que lo de la separación entre ciencias y letras es casi medieval y un error para el mercado actual. ¿Por qué crees que la IA generativa es la mezcla perfecta entre matemáticas y lenguaje? ¿Y qué le dirías a esos padres que aún dudan en animar a sus hijas a elegir carreras tecnológicas? Bueno, aquí hay varios temas muy interesantes. Lo primero es que creo que tenemos que adaptar lo que aprendemos, tanto desde el colegio hasta la universidad, frente a lo que el mercado laboral nos está demandando. Ahora mismo estamos en un entorno donde se valoran más las capacidades, la resiliencia y ese aprendizaje continuo que lo que uno haya sabido o estudiado, por la sencilla razón de que uno puede haber estudiado informática hace 10 años y lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo de desarrollo ni se imaginaba ni tiene casi que ver con lo que uno aprendió. Entonces, para mí hay un punto de formación continua, aprendizaje y tener la cabeza flexible para poder adaptarse a todo esto. Sin duda la base es fundamental, pero la base tiene que ser amplia y tiene que también tener capacidades como el pensamiento crítico, el hablar en público, las capacidades de negociación, cosas que tradicionalmente no se enseñan como materias en nuestros sistemas educativos, pero que en el mundo laboral nos las encontramos como necesarias y que además las vamos aprendiendo casi a base de golpes, ¿no?, de experiencia en este sentido. Entonces creo que por una parte debemos de flexibilizar el cómo aprendemos y el qué aprendemos para adaptarlo mejor a ese mercado laboral. Y por otro lado, hay un tema que has tocado muy interesante y es, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Yo también tengo hijos, están también en edades de empezar ese mundo universitario, ese mundo laboral. Y a mí, al final, lo que digo es, haz lo que quieras, pero que tengas la suficiente base y la suficiente oportunidad para poder tocar distintos ámbitos e ir descubriendo lo que quieres elegir, ¿no? Creo que todavía están en un punto donde no conocen ese mercado,
pero tienen que poder abrirse puertas, y esas puertas se abren pues muchas veces fuera del ámbito de escolar o fuera del ámbito universitario, se abren pues con la experiencia, con las prácticas, con los conocimientos, con los eventos y con otra serie de cosas que complementan ese currículum. Y me preguntabas también, lo madre de una niña, es decir, bueno, también yo tengo una niña y creo que aquí hay otro tema que es bastante importante, y es que seguimos siendo minoría en el mundo femenino en la tecnología y estos números no han mejorado sustancialmente. La inteligencia artificial y todo lo que es la democratización de este ecosistema pues nos abre muchas puertas también a la hora de oportunidades laborales, pero creo que seguimos teniendo que quitarnos ese casco cultural que todavía tenemos demasiado arraigado, por mentira que parezca, ¿no? En la clase de mi hijo el año pasado, segundo de bachillerato, una niña, 25 chicos. Bueno, siguen pasando estas cosas, así que creo que tenemos mucho por hacer, y mucho por hacer pues también desde la familia, desde los coles y desde ámbitos tempranos de la educación, donde pues tenemos que quitar ese miedo a poder hacer cosas que puedan ser verdaderamente disruptivas. Claro, para ser como una guía, ¿no? Al final los niños, ¿no?, necesitan también una guía, ¿no? Los ejemplos, de alguna manera. Y citando a Marvin Minsky, dices que los robots heredarán la Tierra, pero nosotros seremos sus padres. Con el proyecto Responsible IA en Microsoft, trabajáis para eliminar sesgos machistas o racistas que los modelos heredan de Internet. ¿Es posible realmente limpiar la inteligencia artificial de los prejuicios humanos a través del lenguaje? A ver, esto no es exactamente así, es decir, o sea, al final el concepto de inteligencia artificial responsable abarca varias capas, ¿no? Varias capas que empiezan desde la propia seguridad de la tecnología y de la plataforma, lo que viene tradicionalmente conociéndose como ciberseguridad, hacia toda la parte de utilización de datos responsables, es decir, los modelos no utilizan datos de clientes ni de personas que los usan para entrenar sus sistemas, toda la información está protegida, es compliant con la regulación, y luego hay una parte también de contenido, es decir, bueno, pues la inteligencia artificial se ha entrenado con datos de Internet, en Internet hay de todo y se establecen unos filtros para que toda esta información pues no se vuelque de forma salvaje, ¿no? Porque al final pues llegaríamos a unos resultados que verdaderamente no queremos. Aquí el tema también es, primero, bueno, pues cuál es el concepto de sesgo. Segundo, qué tipo de datos también beben de todo esto. Y tercero, con qué datos los estamos usando. Porque ahora mismo estamos en un momento donde estamos hablando de la inteligencia artificial agéntica y ya no nos preocupa tanto los propios modelos de inteligencia artificial, sino cómo aplicamos estos modelos a determinados casos de uso y con qué datos los alimentamos o les damos ese contexto. Entonces, bueno, tenemos que dejar de pensar que la inteligencia artificial tiene la culpa de todo o tiene esos sesgos, porque al final los datos son los que tienen esos sesgos o ese tipo de comportamientos donde nosotros pues estamos entrenando una serie de patrones. Con lo cual, bueno, aquí lo importante es entender qué datos tenemos, entender dónde queremos llegar con ellos y cuáles son estos procesos o estos caminos para que los modelos y todo lo que son los agentes y las herramientas de inteligencia artificial nos hagan llegar en la dirección adecuada. Lo que hemos visto, bueno, pues que todo el mundo ha jugado con la inteligencia artificial, pero ahora queremos hacer cosas con ellos y hacer cosas que tengan los resultados que esperamos. Y ya no vale el resultado del 80%, ahora queremos que sea exactamente perfecto y queremos y podemos corregir esos resultados. Entonces, bueno, la buena noticia también es que todo está cada vez más controlado, cada vez más orientado y que sabemos perfectamente cómo podemos llegar donde queremos llegar con las herramientas que tenemos. Lo que pasa es que también pues, hay mucho ruido en el ambiente y mucho escándalo muchas veces pues, por malos usos o por desconocimiento. Por lo tanto, volvemos a ese punto de inicio donde es importantísimo saber exactamente qué tecnología se está usando, para qué propósito, con qué datos y saber elaborarlo y construirlo bien, porque si las cosas se hacen de la forma correcta, pues los resultados sí son los esperables. Elena, antes de terminar, me gustaría recuperar tu faceta más emprendedora. Has fundado varias compañías y si mañana, por arte de magia, aparecieran 50.000 euros en tu cuenta con los que no contabas, ¿te verías lanzándote de nuevo a la aventura de montar una startup o preferirías un retiro tranquilo, un retiro así tranquilo para volver a leer los clásicos?
Mira, me hace mucha gracia tu pregunta porque lo primero es que pienso que con 50.000 euros no se puede hacer prácticamente nada, ¿no? O sea, esto viene un poco enganchando con lo que comentábamos antes de la mentalidad española y la ambición. O sea, pues si fueran 50 millones igual me lo planteaba, pero bueno, creo que también dependiendo un poco de para qué y cómo. O sea, no creo que el capital sea la razón para emprender, y si hay una buena idea de negocio y una buena idea de empresa detrás, el capital viene solo, por así decirlo. Entonces, ¿volverías a emprender si es la pregunta? La respuesta es probablemente sí, pero estoy esperando, bueno, pues quizás ese momento, esa idea o esa forma de hacerlo consolidarse, porque creo que ahora mismo, pues quizás estoy en un momento de aprendizaje todavía, ¿no? Bueno, pues he pasado por varias experiencias con cosas que han funcionado mejor, otras que han funcionado peor, pero estamos en un momento de mercado muy, muy, muy interesante, donde están pasando muchas cosas, pero también estamos viendo que las cosas están evolucionando muy rápido, ¿no? Entonces, si me dijeras ahora mismo dónde, pues no tengo una respuesta para empezar mañana. Quizás dentro de unos meses la tenga, no lo sé. Siempre abiertos a ver qué es lo que está pasando en el mercado y a entender dónde están las oportunidades. Pero sí, me encanta estar en este ecosistema y estar muy conectada con todo lo que está pasando. Elena, gracias por demostrarnos que el futuro no es solo para los que saben programar, sino para los que saben pensar y comunicar. Ha sido un placer tenerte aquí en la Fundación Rafael del Pino. Un placer, lo mismo. Y gracias por escucharnos en este episodio de Protagonistas con Voz Propia. Hasta el próximo programa. Gracias.